El coche redujo la velocidad frente al alto portón de hierro forjado. Elena no dijo nada. Sus dedos se aferraban a la correa de su mochila gastada, con los ojos fijos en la mansión que tenía delante, muros de piedra, setos recortados, ventanas como ojos que no parpadeaban. Nunca había visto un lugar tan grande, ni se había sentido tan pequeña. No conocía al hombre que vivía dentro, no conocía las reglas. Solo sabía que esa noche dormiría bajo el techo de un extraño. A los 18 años, Elena García no quería mucho. Solo una habitación tranquila, un lugar donde nadie pudiera decirle que se fuera. Un sitio que no resonara con hambre o miedo. Pero el mundo no hace sitio para chicas como ella. Chicas nacidas de madres que limpian casas, que desaparecen demasiado jóvenes, que dejan atrás hijas con nada más que una Biblia, unas cuantas toallas bordadas y demasiado silencio. Tras la muerte de su madre, Elena rebotó entre sótanos y trasteros, cambiando tareas por un lugar donde dormir. Hasta la noche en que regresó y encontró sus cosas en cajas, y su llave ya no encajaba en la cerradura, sin trabajo, sin dinero, sin un lugar a donde ir. Así que cuando un hombre de traje le entregó un sobre y le dijo, «Es un contrato, 1 año, sin ataduras, solo un techo y una firma», no dijo que no. Esta es la historia de cómo dijo que sí, y descubrió algo que nadie esperaba. Pero esa noche todavía no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Elena García se despertaba cada día antes del amanecer, incluso en sus días libres. Su habitación, si se le podía llamar así, era el hueco de la lavandería de una vieja pensión en un barrio obrero, un lugar que olía a moho y a sopa recalentada. Había vivido allí desde que su madre falleció hacía 1 año, barriendo suelos y doblando sábanas a cambio de un colchón fino y las tostadas sobrantes. La señora Morales, la casera, había sido amable al principio, pero la amabilidad tiene fecha de caducidad cuando el alquiler deja de llegar. «No puedes vivir aquí gratis, cariño», le había dicho la señora Morales, sin maldad, mientras dejaba una caja de cartón con las cosas de Elena en el rellano. «Yo también tengo facturas que pagar». Elena no discutió, solo asintió, parpadeando rápido para que las lágrimas no cayeran delante de extraños. Intentó dormir en un banco cerca de la estación esa noche, abrazando su mochila como si pudiera protegerla del viento. Pero por la mañana ya estaba en pie, lavándose la cara en el lavabo de una gasolinera, recogiéndose el pelo con una goma que encontró en el suelo. Tenía un trabajo al menos, si es que todavía contaba. Elena trabajaba en el turno de noche en una pequeña clínica privada a las afueras de la ciudad, fregando las salas de examen fuera de horario. Nadie se fijaba realmente en ella, lo que era en parte una bendición, en parte una maldición. El doctor Alejandro Mendoza era el dueño del lugar, aunque apenas se le veía. Los rumores lo pintaban como un cirujano brillante, retraído desde que perdió a su hermano en un accidente de coche 2 años antes. Algunos decían que era frío, otros que solo estaba solo. Elena solo lo había visto 2 veces. Una, cuando pasó a su lado en el pasillo sin decir palabra, y otra, la noche en que la vio durmiendo sentada en la sala de descanso, con la chaqueta sobre las rodillas. Tampoco habló entonces, solo la miró, como si estuviera tratando de decidir algo. Al día siguiente, el gerente de la clínica la llamó a su despacho. Pensó que la iban a despedir. En su lugar le entregaron un sobre sellado. Dentro, 10 páginas impresas. Un contrato legal, matrimonio, 1 año, sin romance, sin intimidad. Solo apariencia, solo papel. Y una nota con letra pulcra en la parte superior. «Lea con atención. Si está de acuerdo, firme la última página. Un coche la recogerá el lunes a las 8 a.m. Elena no soñaba a lo grande. Nunca tuvo ese lujo. Sus esperanzas eran silenciosas. Desear una ventana que se abriera, una habitación con una puerta que se cerrara con llave, un par de zapatos que no dejaran pasar el agua cuando llovía. Quizás, algún día, terminar el bachillerato. Quizás,
solicitar plaza en la escuela de enfermería. Le encantaba el olor a antiséptico, el ritmo de la clínica por la noche. Se sentía como un lugar donde la gente mejoraba, aunque no gente como ella. La gente como ella solo limpiaba la sangre y se iba a casa. Ese fin de semana intentó encontrar otro sitio donde quedarse. Llamó a una chica del instituto, le preguntó si podía quedarse unos días. La llamada se cortó después de que Elena dijera que no tenía dinero para el alquiler. Pasó por una iglesia del centro, pero el refugio de la parroquia estaba lleno. Un voluntario le ofreció una manta y unas galletas saladas. Regresó a la clínica el sábado por la noche como un fantasma. Todos se habían ido a casa. Conocía al guardia de seguridad nocturno, Carlos, y él sabía lo suficiente como para no hacer preguntas. Elena se acurrucó debajo del mostrador de recepción con su chaqueta como almohada y fingió que el zumbido de la máquina expendedora era alguien respirando a su lado. Fue entonces cuando el doctor Mendoza apareció de nuevo. Estaba de pie cerca de la puerta, con un abrigo gris marengo y sosteniendo un paraguas, todavía goteando por la tormenta de fuera. No pareció sorprendido de verla allí, solo seguro. ¿Ha leído el sobre?, preguntó con voz uniforme. Elena asintió. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera había pronunciado las palabras en voz alta. Pero lo había leído 3 veces. Términos, condiciones, compensación, todo legal. Parecía surrealista, como una audición para un papel que no sabía que quería. ¿Por qué yo?, preguntó apenas por encima de un susurro. Usted no tiene ataduras, dijo él. Es discreta. No hace preguntas. ¿Eso es todo? Su mirada era firme. Eso es todo. Elena apretó el sobre con más fuerza. Tenía las manos frías. No tengo experiencia, confesó, en relaciones con gente como usted. Eso no es necesario, respondió él. Solo su presencia y su silencio. Al día siguiente, caminó durante horas antes de tomar su decisión. Pasó por la escuela que su madre limpió una vez, la biblioteca donde solía esconderse durante el almuerzo y el cementerio donde ahora descansaba la única persona que realmente la quiso. Esa noche abrió la Biblia de su madre esperando un versículo que sonara como una voz. Encontró: «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Elena firmó la última página, pero incluso entonces, una parte de ella creía que todavía podía arreglar las cosas, que todavía podía encontrar otra manera. El sedán negro apareció justo a tiempo. Elena estaba en la acera con su mochila, toda su vida metida en una bolsa de lona de segunda mano. No miró hacia la calle en la que había dormido las 2 últimas noches. No había nada que recordar, nada que dejar atrás. El conductor no habló, solo abrió la puerta trasera y esperó. A medida que avanzaban hacia el norte, los edificios se hicieron más escasos. Los árboles reemplazaron al tráfico. El sol apenas atravesaba las densas nubes. Elena apoyó la frente en la ventanilla, viendo cómo se desdibujaban barrios que nunca podría permitirse. La mansión apareció como sacada de una película, de piedra, silenciosa, rodeada de robles desnudos y un portón de hierro forjado. Parecía limpia, fría, cara, el tipo de lugar donde las cosas estaban en orden porque no se permitían los sentimientos. Una mujer de unos 60 años la recibió en la puerta. «Soy la señora Reyes», dijo, «la encargada de la casa. Le mostraré su habitación». Elena la siguió por pasillos de mármol y junto a muebles antiguos que parecían demasiado frágiles para tocarlos. La casa no olía a comida ni a flores, olía a cera para muebles y a un aire en el que no se había reído en años. Su habitación era pequeña, pero impecable. Una cama individual, un escritorio, una cómoda, una única ventana que daba a un muro de setos. En la mesita de noche, un sobre sellado con la etiqueta «Horario y conducta». No deshizo la maleta, solo se sentó en la cama y se quedó mirando el suelo.
Esa noche, la cena fue a las 7 p.m. en punto. Entró en el comedor con su mejor suéter, todavía con bolitas en las mangas, pero limpio. El doctor Mendoza ya estaba sentado en el extremo de la larga mesa. Los cubiertos estaban puestos con precisión, como en un catálogo. Se había puesto un solo plato frente a él. Se sentó, esperando. Comieron en silencio. Pollo asado, puré de patatas y judías verdes. Nunca había comido comida tan cuidadosamente preparada, o tan en silencio. El doctor Mendoza no le preguntó por su día, no comentó su presencia, apenas la miró. Cuando terminaron de comer, dijo: «Sus papeles del seguro médico están en su escritorio. Fírmelos y devuélvamelos por la mañana». Luego se levantó y se fue. En las semanas que siguieron, la rutina se convirtió en un ritmo. Desayuno a las 7. Silencio. Libros en la biblioteca que no se le permitía tomar prestados. Paseos por el jardín en el que no se sentía bienvenida. No la trataban con crueldad, nadie le levantaba la voz, nadie la tocaba, pero de alguna manera eso lo empeoraba. Había cambiado la angustia de la incertidumbre por el dolor de la invisibilidad. Una vez intentó hacerle una pregunta a la señora Reyes en el almuerzo. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» La mujer levantó la vista, sorprendida. «Eso no es relevante, señorita García». Elena asintió. Lección aprendida. El doctor Mendoza salía temprano y volvía tarde. Oía sus pasos resonar por los pasillos, siempre medidos, siempre solo. Entonces, un viernes por la noche, oyó algo diferente, la risa de un niño, breve, sorprendida, rápidamente silenciada. Se asomó por la ventana y los vio. El doctor Mendoza y un niño pequeño, tal vez de 7 u 8 años, subiendo por el camino de entrada. El niño agarraba una pequeña maleta y parecía abrumado. Elena retrocedió, con el corazón acelerado. Más tarde esa noche oyó voces a través de la pared, ahogadas, vacilantes. Luego se cerró una puerta y la casa volvió al silencio. A la mañana siguiente encontró un segundo cubierto en el desayuno. El niño estaba sentado en silencio, picoteando la comida. El doctor Mendoza lo presentó sin levantar la vista. «Este es Lucas, se quedará con nosotros un tiempo». Elena ofreció un suave «hola». Lucas no respondió. Sin explicación, sin contexto, solo una nueva cara, tan frágil y desamparada como la suya. Más tarde, cuando le llevó un libro para colorear que encontró en un cajón, Lucas la miró y susurró: «¿Es esta tu casa?». Elena no supo qué decir. No estaba segura de que perteneciera a nadie en absoluto. Esa noche, tumbada en la cama, escuchaba la lluvia. El contrato había prometido refugio, estructura y seguridad. Nunca había mencionado cómo se sentiría desaparecer dentro de la vida de otra persona. Cogió su cuaderno y escribió una frase: «Estoy a salvo, pero nunca me he sentido menos vista». ¿Y tú? ¿Alguna vez has aceptado algo que parecía seguridad, pero que se sentía como silencio? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, tu historia silenciosa, inacabada, real, puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír en este momento, porque hasta la voz más suave puede resonar en la oscuridad de alguien si se atreve a hablar. Empezó con el jardín. Nadie le dijo que se ocupara de él. Nadie se dio cuenta cuando lo hizo. Pero una mañana, después de terminar los platos, Elena salió al trozo de tierra descuidado detrás de la cocina. Las rosas se estaban marchitando. Las enredaderas se habían enroscado en el enrejado como si se aferraran a la vida. Cogió un par de guantes del cobertizo y empezó a arrancar las malas hierbas. No había un plan, solo movimiento. Solo algo que sus manos podían hacer mientras su corazón intentaba respirar. Cada día después de eso, pasaba 1 hora en el jardín, podando, regando, replantando bulbos que nadie vería. Lucas empezó a observar desde la ventana de la cocina. No decía nada, pero observaba. Una tarde le dejó una pequeña maceta de lavanda fuera de su puerta.
A la mañana siguiente había desaparecido y alguien había dibujado un sol sonriente en el cristal empañado. En su habitación llevaba un diario. No de los que tienen secretos o poesía, solo listas de cosas que echaba de menos, listas de lo que temía, listas de nombres que no había dicho en voz alta en años. Una tarde, mientras ordenaba libros en el salón, abrió un cajón y encontró algo inesperado. Una caja llena de notas escritas a mano, oraciones, docenas de ellas, trocitos de papel amarillento doblados por la mitad, cada uno empezando con «Querido Dios, ayuda a Alejandro». Estaban firmadas por Clara Mendoza, su madre. Una decía: «Que encuentre la paz en el silencio que lleva». Otra: «No dejes que confunda la soledad con la fuerza». Elena sostuvo la caja en su regazo durante mucho tiempo. No las leyó todas, no lo necesitaba. Esa noche, mientras regaba el arbusto de romero junto a la puerta, susurró en el crepúsculo: «Creo que alguien rezó por ti, Alejandro, y quizás yo soy parte de la respuesta». No se lo dijo. No lo necesitaba. Pero por primera vez desde que había llegado, quiso quedarse. No porque no tuviera otro lugar a donde ir, sino porque algo dentro de ella había dejado de huir. No sabía si cambiaría algo, pero quería intentarlo. A la mañana siguiente había 2 tazas en la encimera de la cocina en lugar de una. Elena no había pedido café, pero alguien le había servido una taza, sin nota, solo el aroma a canela y algo caliente esperando. Lo bebió en silencio, viendo cómo el sol se extendía por el suelo como un visitante lento. En los días siguientes, las cosas cambiaron. Lucas empezó a ayudar en el jardín. Al principio solo sostenía las herramientas o señalaba las malas hierbas. Pero una mañana plantó una caléndula junto a su romero, apisonando la tierra como si sellara un secreto. «La llamé Max», dijo. Elena sonrió. Max es un buen nombre. Más tarde esa tarde encontró un boceto pegado a su puerta. Era un dibujo de ella regando el jardín, con Max llevando una corona. Esa noche en la cena, el doctor Mendoza apareció antes de lo habitual. Se sentó a la cabecera de la mesa, miró a Lucas y luego a Elena. «Has mantenido las plantas vivas», dijo. Elena no sabía si era una pregunta o un cumplido. «Lo intento», respondió con voz firme. Él asintió una vez y le pasó la ensalada sin decir una palabra más. Pero a la mañana siguiente notó una paleta nueva junto a la puerta, una con mango acolchado y amarillo. Por primera vez se sintió vista. Los días se convirtieron en semanas. Elena horneó una tarta con manzanas del árbol del patio trasero. Lucas escribió etiquetas para todas las hierbas que plantaron. El doctor Mendoza, Alejandro, empezó a desayunar a la misma hora que ellos, aunque siguiera leyendo el periódico en silencio. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el pasillo, oyó risas, reales, resonantes, desde la habitación de Lucas. Se asomó por la puerta entornada. Alejandro estaba sentado en la alfombra, sosteniendo un libro. Lucas se apoyaba en él, riendo. Parecía normal, como una familia. Elena retrocedió en silencio, con algo que le crecía en el pecho. No amor. Todavía no, pero quizás pertenencia. Elena empezó a despertarse antes de que sonara la alarma, no por miedo, sino por expectación. Ahora tenía una rutina. Preparaba té, regaba el jardín, ayudaba a Lucas con la lectura. A veces incluso tarareaba mientras doblaba la ropa, pero con cada día de paz, algo más se colaba: la duda. Todavía no sabía por qué Alejandro la había elegido. No realmente, no más allá de las líneas de un contrato. Era amable, pero distante, generoso, pero reservado. Nunca le preguntó por su pasado, nunca habló del suyo. Una tarde lluviosa, mientras Lucas estaba en la escuela, Elena se encontró de pie frente al estudio de Alejandro, con la mano levantada, lista para llamar. Quería preguntar sobre Lucas, sobre las cosas no dichas, pero bajó la mano y se alejó. Esa noche algo cambió.
Lucas había dejado caer un vaso en el comedor, se hizo añicos ruidosamente e, instintivamente, retrocedió, con los ojos muy abiertos y en silencio. Elena corrió a ayudar, pero Alejandro ya estaba allí, su tono más cortante de lo habitual. «No me mientas la próxima vez», dijo. «Si rompes algo, dilo». «No quise hacerlo», susurró Lucas. «Lo sé», dijo Alejandro, pero su voz no se suavizó. Más tarde esa noche, Elena encontró a Lucas acurrucado en el banco del pasillo, con la capucha de la sudadera sobre la cara. Se sentó a su lado y esperó. «No quería que se enfadara», dijo. «No estaba enfadado contigo», dijo Elena suavemente. «Está enfadado con el ruido, con lo que le recuerda». Lucas asintió lentamente y luego se apoyó en ella. A la mañana siguiente, escribió una breve nota y la dejó debajo de la taza de café de Alejandro. Algunos silencios se sienten seguros, otros se sienten como un castigo. Lucas no siempre puede notar la diferencia. No hubo respuesta, pero esa noche, Alejandro se sentó con ellos a cenar. Incluso le preguntó a Lucas por su dibujo. Y cuando Elena se levantó para recoger los platos, él la miró y le dijo en voz baja: «Gracias por notar cosas que yo no veo». Pero mientras yacía en la cama, mirando el ventilador del techo girar sobre ella, Elena se preguntó, ¿todavía le daría las gracias si supiera lo que ella estaba empezando a sentir? Si no fuera solo un nombre en un contrato, sino alguien que, en silencio, profundamente, empezaba a preocuparse. Y justo cuando cerraba los ojos, su teléfono vibró. Una llamada. Número desconocido. Se le cortó la respiración. Contestó. «¿Elena García?», preguntó una voz de mujer. «Llamo de parte de los servicios sociales. Ha habido una situación que involucra su nombre». La llamada fue corta. Solo unas pocas frases, formales y precisas. Una trabajadora social explicando que alguien había señalado su nombre en un antiguo registro de vivienda. Había una cuestión de tutela, una posible investigación. No era grave, todavía, pero podría serlo, y necesitaban su dirección actual, un estado civil actualizado, un comprobante de domicilio. El pecho de Elena se apretó, colgó la llamada y se quedó mirando la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Esta vida, tranquila, estable, casi segura, todavía estaba construida sobre tiempo prestado. Esa noche no pudo comer. El sabor de las zanahorias asadas se convirtió en ceniza en su boca. Vio a Lucas jugar con un rompecabezas en el suelo e intentó no llorar. Parecía tan a gusto, como si esta casa siempre hubiera sido suya. Alejandro se dio cuenta. «¿Pasa algo?», preguntó. Elena dudó y luego le entregó el aviso. Él lo leyó en silencio. Su expresión no cambió. «Esto es manejable», dijo finalmente. «No me preocupa el papeleo», respondió ella. «Me preocupa lo que esto es realmente». Entonces él la miró de verdad. «No entiendo». «Sí que lo entiendes», dijo ella. «Me trajiste aquí para resolver un problema, para ser un nombre, un cuerpo en el marco de la foto. Y estuve de acuerdo, lo firmé, pero Alejandro, este contrato no explica por qué siento que me estoy perdiendo a mí misma». Apretó la mandíbula. «Teníamos un acuerdo. Cumplí mi parte», dijo ella. «Seguí todas las reglas. Me mantuve invisible. Me mantuve fuera de tu camino. Pero en algún momento dejé de sentirme como un fantasma, y eso me asustó más que estar en la quiebra». Él se levantó, doblando la carta por la mitad. «No pedí nada más». «Lo sé», susurró ella. «Pero yo sí». Él desvió la mirada, y en ese momento Elena lo vio. Su miedo. No a ella, sino a todo lo que ella traía consigo. Conexión, riesgo, vulnerabilidad, amor. «¿Crees que planeé esto?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Crees que fingí sentimientos por un sueldo?». «No sé qué pensar», dijo él con voz baja. «No se suponía que esto se complicara. Pues se complicó». El silencio cayó entre ellos, pesado, absoluto. Ella retrocedió.
Me voy por la mañana, no para castigarte, sino porque necesito estar en un lugar donde se me quiera, no donde se me tolere. Lucas apareció en la puerta, sintiendo la tensión. ¿Te vas? Ella se arrodilló. Por ahora. Él miró a Alejandro. ¿Por qué? Pero Alejandro no tenía respuesta. Elena besó la frente de Lucas, se levantó y se fue. No se llevó mucho. Solo su cuaderno, algo de ropa y la pequeña maceta de lavanda para la que una vez él dibujó un sol sonriente. Al amanecer, se subió al mismo coche negro que la trajo aquí. Pero esta vez no huía del pasado. Caminaba hacia su futuro. El pueblo de Valle Sereno no era gran cosa. Solo unas pocas manzanas de escaparates de ladrillo, una biblioteca tranquila y una iglesia que tocaba las campanas todos los domingos, incluso cuando no aparecía nadie. Pero para Elena García era suficiente. Marta Castillo, una vieja amiga de la madre de Elena, la acogió sin hacer preguntas. «Tienes más agallas que la mayoría de la gente que te dobla la edad», le dijo, dándole a Elena una taza de té y una colcha doblada. «El resto lo iremos resolviendo sobre la marcha». Y lo hicieron. Elena fue voluntaria en la biblioteca. Ayudó a organizar círculos de lectura para mujeres que nunca habían terminado la escuela. Cosió fundas de almohada con versículos de las escrituras bordados en las esquinas. Y por la noche escribía páginas y páginas de reflexiones, cartas que nunca envió y cosas que desearía haber dicho. Al principio no le contó a nadie lo del bebé. No hasta la primera vez que oyó su latido en una pequeña clínica con carteles descoloridos en las paredes y una enfermera que sonreía como un faro. En ese momento, con el monitor haciendo eco de ese ritmo diminuto y constante, Elena entendió algo que no había entendido antes. Este niño no era un accidente, no era el resultado de un trato o un error. Era una semilla, plantada en tierra rota, sí, pero que crecía de todos modos. Y ella también. Ya no necesitaba permiso para sentirse digna, o un contrato para pertenecer a algún lugar. Se tenía a sí misma. Y pronto tendría a alguien más también, alguien que la llamaría hogar. Quizás has estado donde estuvo Elena. No en una mansión o en un contrato, sino en ese lugar silencioso en el que solo intentas sobrevivir, donde dices que sí a algo solo, porque estás demasiado cansado para seguir diciendo que no a la vida. Si ese eres tú, espero que esta historia te haya recordado algo simple pero cierto. No tienes que ser elegido por otra persona para elegirte a ti mismo. Y el amor, el de verdad, no viene con condiciones, viene con presencia, con quedarse. Si alguna parte de esta historia te ha tocado, cuéntanoslo en los comentarios. Nunca se sabe quién está leyendo o quién está esperando en silencio el valor para hablar. Y si crees que las segundas oportunidades pueden crecer incluso en tierra rota, dale a me gusta, suscríbete y quédate con nosotros. Porque todavía tenemos muchas historias que contar, historias como la tuya.